Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Muchas gracias a tantas dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, incluyendo comunistas, excomunistas o izquierdistas, que apreciaron todo lo que dijimos la semana pasada sobre el coronel de Abril, sobre el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, y las informaciones que el presidente patriota Joaquín Balaguer nos dio en diferentes oportunidades para que te la dijéramos a ti, mi querido pueblo dominicano, cuando fuera necesario y cuando él no estuviera aquí en la tierra. Hoy te vamos a decir lo que me han pedido dominicanos de todos los colores. Querían saber y me preguntaban cuáles eran los reconocimientos o los premios que el presidente patriota Joaquín Balaguer le daba a los militares que enfrentaban decisiones importantes para mantener su gobierno y la estabilidad política de la nación. Y hoy te decimos que el comportamiento desde el primer día que llegó al poder político, el 1 de junio de 1966, el presidente Balaguer, elegido por esa voluntad popular de entonces, siempre reconoció a todos los militares, altos, medianos o como fuese, que cumplieran con su deber frente a la ley, a la Constitución y al mantenimiento del poder político como lo manda la Constitución de la República. Es decir, que el comportamiento del presidente Balaguer fue, primero, reconociendo a como, por ejemplo, al mayor general Enrique Pérez y Pérez, que fue el segundo secretario de las Fuerzas Armadas. Después, primero estaba Rivera Caminero, el almirante Rivera Caminero, y en medio de ese proceso donde él asume el poder, nombra a Enrique Pérez y Pérez como secretario de las Fuerzas Armadas. Pero esos reconocimientos se los fueron ganando esos jefes militares de acuerdo a lo que nos decía y nos dijo el presidente Balaguer. Y así hay innumerables ejemplos. El almirante Ramón Emilio Jiménez Reyes es otro. Salvador Lluvere Montaz, mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana, 2 veces jefe de la Fuerza Aérea, es otro. El general Juan René Bochán Javier, mayor general, también tuvo reconocimientos antes y durante todo ese periodo de gubernamental de Joaquín Balaguer. Entonces no puede extrañar que el coronel Héctor García Tejada fuera ascendido a general por el presidente Balaguer. En el 1991 lo designó con el rango ya mayor general, era como teniente general secretario de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Es decir, si le quieren llamar reconocimiento o premio por haber matado, le tocó a él, como decía, al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que venía al país para cambiar el Estado democrático e imponer un gobierno distinto con la ideología marxista-leninista. Cada uno de nosotros puede entender que eso fue una premiación. Pero no, luego que fue secretario de las Fuerzas Armadas en 1991 hasta el 93, cuando lo cambió, lo pasó a la Dirección General de Investigaciones, DNI. También le sirvió
en los organismos de inteligencia de la República Dominicana. Es decir, eso viene desde el 1966, cuando Balaguer llega al poder, que le reconocía a todos los jerarcas militares que estaban respondiendo al mantenimiento del orden público, al mantenimiento del Estado de Derecho, al mantenimiento de su gobierno. Él lo reconocía. Era un comportamiento que formaba parte de su decisión como presidente de la República. Pero vamos a hablar de otra persona que era primer teniente, es decir, el oficial que comandaba el pelotón que combatió a Lalane y a Pérez Vargas y que salió herido, el coronel Camaño. Estamos hablando del primer teniente Raúl Almonte Lluveres. Lo ascendió a capitán, como ascendieron a mucha tropa que participó en aquellos acontecimientos. Es decir, esos militares que cumplían órdenes para mantener el Estado de Derecho que representaba el presidente Joaquín Balaguer en esa época. ¿Y qué pasó con el primer teniente ascendido a capitán Raúl Almonte Lluveres, que llegó a ser teniente coronel, subcomandante de esos cazadores de la montaña, donde llegó a ser el jefe, el coronel Héctor García Tejada, que pasó luego a general, a mayor general y a teniente general, secretario de las Fuerzas Armadas? Y cómo terminó en ese comando el capitán, después mayor, después teniente coronel, segundo comandante de ese campamento, Raúl Almonte Lluveres. Fue cancelado en el 1985. ¿Por qué fue cancelado? Porque el alto mando de entonces entendía que no había cumplido con su deber con una situación que ocurrió en ese campamento y que el comandante de entonces en ese campamento mató a un oficial y él no cumplió de acuerdo a esa decisión y lo ponen en retiro. ¿Quién pide el retiro del coronel, entonces teniente coronel Raúl Almonte Lluveres? El jefe de Estado Mayor de entonces del Ejército, José Ernesto, el mayor general José Ernesto Crubrea, que también era su amigo. Hoy no está con nosotros, es decir, que en paz descanse. Pero que lo pusieron en retiro y ese mismo jefe del Ejército le pide al alto mando que ese oficial no lo dejen como oficial retirado fuera del Ejército o de las Fuerzas Armadas o de las instituciones garantes en la inteligencia. Y lo mandan, el presidente Salvador Jorge Blanco lo manda a petición del director general del DNI, el contraalmirante Seferino Díaz Bonilla, y lo mandan como general retirado a operaciones del DNI. En el 1986 retorna Joaquín Balaguer y sacan al general retirado del DNI, Raúl Almonte Lluveres, y lo nombra general activo de la Policía Nacional. Son reconocimientos por toda su conducta y su comportamiento militar. Cada uno de nosotros que piense lo que entienda. Lo que sí podemos decir, que el presidente Joaquín Balaguer, mientras fue comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y jefe de la Administración Pública, apoyaba, reconocía a todos los que le servían a ese gobierno con la fortaleza del mantenimiento del orden público, de la seguridad del país
y de la estabilidad de la nación en tiempo de Guerra Fría todavía finalizando. En otra palabra, mi querido pueblo dominicano, estoy complaciendo con estas informaciones que el propio presidente Balaguer nos daba y que ustedes podrán comprobar cuando tengan la oportunidad, generaciones presentes o futuras, y leer y ver toda la historia del coronel de Abril, del líder militar de Abril, que cuando muere no era ya, era solo recordado por la historia de su papel en la revolución del 24 de abril del 65 y de su papel valiente enfrentando la intervención norteamericana. Esa es la verdad. Pero cuando tengamos la oportunidad de todos esos informes que existen, que no han sido destruidos y que Balaguer tenemos entendido que lo dejó para su publicación, ustedes se darán cuenta cómo se comportaba apoyando a sus militares y también en el servicio civil a dominicanos que le servían con lealtad a su gobierno y a sus propósitos de fortalecer la democracia y la libertad en la República Dominicana. Un recordatorio y complaciendo a dominicanas y dominicanos que querían saber si Balaguer premió, si Balaguer le dio apoyo, regalos económicos o ascensos a los que participaron con la muerte de Francisco Alberto Camaño Deñó, que es una pena que no se mantuviera como líder militar en democracia, que transitara un camino equivocado del marxismo-leninismo, cuando pudo haber sido hasta presidente de la República de todos nosotros, porque todos nosotros, la gran mayoría, tenía todo el reconocimiento de corazón. Por último, quiero decirte, familia dominicana, que de lo que no se aprovecharon esos militares fue del dinero que encontraron tanto en el yate en que vino y que abandonaron, y que esos militares no lo tomaron para ello. Esperemos pues. Y lo otro, que para Balaguer, el primer guerrillero que salió de ese bote no fue una cosa que se perdió, sino que lo entendía que había abandonado a la guerrilla. Esperemos que estos acontecimientos de ayer, la historia tendrá la oportunidad de recogerlo con lo que haya dejado el presidente patriota, mi amigo Joaquín Balaguer. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, un hombre que está defendiendo al gobierno del Partido Revolucionario Moderno bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.